Hace 30 años tenemos esta música, me da un entusiasmo, unas ganas de seguir viviendo. Aunque hay gente que te desalienta, pero bueno, no importa. Hay que meterle duro. ¿Y saben qué? Hay gente que te alienta y te inspira. Colegas, amigos extraordinarios, profesionales, pero de primerísimo nivel. Uno de estos profesionales que empezó muy changuito, era melenudo todavía, empezó con Toto Arévalo, allá en la Yacta Querida, donde él es oriundo. Siguió muchos años, gracias al periodismo deportivo. ¿A quién no conoció? Maradona, Pelé, he visto fotos con Django, he visto fotos con Julio Iglesias, por favor. Es un hombre que se taconeó con gente muy interesante. Hace algún tiempo, él dice, no, estoy preocupado por el estado de cosas en el país y yo quiero hacer cosas. Entró de lleno, dejando la magia del periodismo deportivo, de lleno al periodismo de investigación. Pero no le bastó con tener unos programas donde se hacían entrevistas con preguntas muy picantes a gente famosa, sino que dio un peldañito más allá. Dijo, voy a escribir todo esto que se está viviendo. Ya lleva 15 libros escritos, 15. Presentamos estos libros, ayer hablamos de su última producción, no sé si me puedes poner fotitos, Angelita, ahí en el Club de Ejecutivos, piso 22, edificio Germán, ahí lo tenías todo ataviado, bien custodiado, presentando el libro 15 de su propia producción, en coautoría, por supuesto, de esta increíble colega comunicadora del Oriente Boliviano. Escuchemos a Israel que decía: de verlos, de saludarlos, y todo esto es gracias a nuestro creador que nos da la posibilidad hoy de reencontrarnos. En algún momento, cuando te vuelves crítico de la situación del país, cuando comiences a detectar que algunas cosas no están bien, de hecho comienzas a compartir criterios y por ahí te vas dando cuenta que puede ser que tu visión de lo que está pasando no necesariamente la compartan el resto de las personas. A mí me ha tocado, desde los medios de comunicación, desde la radio, desde la televisión, desde la prensa, asumir un rol crítico desde que decidí dejar el periodismo deportivo y dedicarme al periodismo político, al análisis político. Y así como te vas interiorizando de temas políticos y tratas de ser lo más reflexivo posible, viene la mano dura, Yo me acuerdo que mi amigo Juan Carlos Arana me decía, cuando saqué el libro, ¿y quieres volver? Me decía que macho, en la época más fuerte de un Evo Morales poderoso, con un libro contestatario, y después vino otro, y claro, uno cuando suele ser osado, recibe también lo que a veces busca. Y me cerraron el programa de televisión 3 veces, entraba a canales donde firmaba contrato y casualmente al día siguiente el dueño del canal me llamaba y me decía, me han ofrecido publicidad, vivimos de la publicidad, tú me das audiencia pero ellos me dan publicidad, o sea que hermano querido, gracias, chao. Y es una situación complicada. Y en ese momento, bueno, dice, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, o por ahí mi visión... Bueno, este hombre es papá de unas trillizas maravillosas. Es un hombre que aportó a su región. Yo en un determinado momento quise hacerlo también, me postulé a la alcaldía contra la oposición de mi familia. Ya no, pues, o sea, vas a sacrificar tu carrera. No la sacrifiqué, aquí estoy, sigo siendo periodista como siempre seré. Pero creía que La Paz se merecía todo el esfuerzo y trabajamos con 22 profesionales que hicieron el Plan Esperanza, que de aplicarse hubiera sido una cosa diferente para nuestra ciudad, pero nadie puede decir lo que hubiera sido, ¿no? Lo que es que la gente votó mayoritariamente por el negrito, salió alcalde, lo primero que hice es llamarlo y felicitarlo, desearle suerte, lo visité 2 veces en su despacho para ofrecerle nuestra colaboración y ayuda, no como funcionario porque nunca busqué una pega, sino para ayudarlo a coadyuvar temas importantes con la ciudad. Israel hizo lo mismo, dejó un momentito los cachos del periodismo en el camerino
y se dedicó a lo cívico. Fue presidente del Comité Cívico de Cochabamba en tiempos muy duros, cuando se hablaba de media luna, cuando se hablaba de resistencias y donde quien pensaba diferente le cortaban la cabeza, ¿no? Y de ahí volvió al periodismo y siguió escribiendo. Ha sido invitado desde Italia, Inglaterra, Estados Unidos, invitado de programas de Univisión, en fin, o sea, es un hombre de muchísimo peso profesional. Y lo que a mí me agrada es que nos conocimos por avatares del oficio y hoy es mi amigo y lo quiero como un amigo y lo respeto como profesional. Hace 2 días presentó, como ustedes veían en las imágenes, su 15ª producción literaria, que es una síntesis de 50 comentarios sobre el estado de cosas en la democracia de Bolivia. Y hoy día voy a cambiarte, Angelita, lo que habíamos hablado desde un principio. Hoy día quiero empezar hablando de su libro y voy a cerrar el libro hablando de otra buena nueva para esas casi 3.000 personas que, según el reporte de Facebook, nos ven, nos siguen allá en Cochabamba. Pero bueno, esa me la reservo. Ahí, la voy a guardar como as bajo la manga. Quiero dar la bienvenida a este increíble colega, amigo Israel Mérida, que está con nosotros. Juan Carlos, gracias. Gracias por la introducción, por los conceptos. Realmente estoy agradecido por tu amistad, por tu cariño y tú sabes no solo el aprecio, la admiración que te tengo. Sigo tu carrera y para mí eres un ejemplo de lo que sí se debe hacer. ¿Eres de derecha? Yo creo que no hay ni derechas ni izquierdas, ¿no? O sea, ese tema de la estigmatización de eres enemigo o amigo, o sea, es caer en el juego vulgar de quienes hoy gobiernan, de tratar de decirte o hay blanco y negro, ¿no? Yo creo que hay escala de matices, ¿no? Y en esa escala de matices hay diferentes opiniones, hay pluralidad, yo soy partícipe de aquello. Te voy a lanzar algunos nombres y voy a pedir que me los resumas en una frase, muy cortita. Luis Arce Catacora. Ineficiente. Evo Morales Ayma. Esa está complicada. Yo creo que viendo siempre lo bueno es un animal político, a veces más de lo primero que de lo segundo. Fernando Camacho. Hoy un preso político. Yanine Áñez. Hoy presa política y en su momento la peor presidenta que hemos tenido. Carlos Mesa. El voto útil. La alternativa del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Gelatina, todavía no cuaja. Rubén Costas. Historia. Manfred Reyes Villa. Era bombono y es misquibola. Traduciremos el misquibola bola cochabambino a la jerga nacional. Es dulce, el misqui es dulce. Bola dulce, es como cuando tomas el moconchinchi, misquibolita, ¿no ve? O sea, sí. No es el durazno ya viejito, el durazno, pero sigue siendo rico y sigue siendo misqui. ¿Se entiende? ¿Odias las izquierdas en América Latina? No las odio, pero me parece que han sido ineficientes, no han producido absolutamente nada en los países donde han estado, han sido gobiernos populistas, exageradamente centralistas, además le han hecho daño a una gran parte de la población que realmente produce, o sea, son totalmente asistencialistas y esto le gusta a la gente, ¿no? Ayer daban un dato, Israel, en un programa de televisión argentina que me dejó azorado. El 60% de la población de Argentina vive de la subvención estatal. Sí. 60%. Son 3 generaciones. Por Dios, o sea, tú dices, si en una familia uno solo trabajara y el resto se colgara de tu cuello, está destinado a que el generador algún rato le dé un infarto o un accidente en el cerebro y
Ahí es historia. Y vean ustedes qué es lo que hace. 60% me parece pavoroso. Son millones de dólares echados y repartidos de una manera ineficaz. Sí, es el país en América Latina que más bonos, que más asistencias y más recursos genera al ocio de la gente. Son 3 generaciones que vive de eso, que vive del Estado. Por eso los Fernández siguen ganando elecciones, ¿no? Porque esa es la gente que vota, porque es la que se rasca en la casa y va a recibir la plata, la asistencia. Te voy a lanzar un par de nombres para que los definas como en el anterior ejercicio. Massa. El kirchnerismo con nuevo disfraz. Milei. Outsider. Nada más. Es el outsider, y el outsider es básicamente, representa el outsider hoy en día el antisistema, ¿no? Es la persona que va, irrumpe, corta con todo, tiene que hacer cambios radicales. Ahora, yo no sé si realmente vamos a suponer que Milei gane. A mí en lo personal me gustaría que gane. No creo que lo logre, te soy sincero. Por más que a mí me guste, no creo que lo logre. Pero hay que ver si realmente ya un Milei en el gobierno va a cumplir con todo lo que dijo. O sea, es más o menos como el caso de Donald Trump, ¿no? O sea, enamoró a los norteamericanos, al resto del mundo no nos gustó mucho, claro, porque era el presidente para los norteamericanos, no era para el mundo. Y cuando llegó, no necesariamente hizo todo lo que dijo. Yo lo veo por ahí, con el mismo camino, diferentes particularidades y matices, pero Milei va por ahí, ¿no? Si yo te hablo de corrupción, ¿qué te provoca? Yo relaciono hoy en día, automáticamente, tú me hablas de corrupción y hasta me vienen caras. O sea, me aparecen nombres, ¿no? Como la Chacollo, me aparecen nombres como incluso en su momento Santos Ramírez. O sea, empiezo a recordar desde el 2005 a la fecha y te vienen nombres, te vienen parte de un proceso, de una identidad supuestamente de cambio social a través de un instrumento político que lo único que ha hecho es enriquecer a unos cuantos privilegiados, ha saqueado los recursos del Estado, se han tirado una parte de bonanza económica del país en beneficio de intereses absolutamente segregados, segmentados y personales, y hoy en día estamos viviendo una crisis. Lo interesante es que uno de los propiciadores de esa crisis económica, que era el que manejaba la plata de este gobierno, hoy quiere lavarse la cara echándole la culpa a la otra, cuando en realidad es producto de su misma ineficiencia. ¿Democracia existe? Está en riesgo. Está muy débil, estamos en terapia intensiva en realidad en relación a democracia. Desde mi perspectiva, la gente a veces confunde y dice, pero si estamos yendo a votar, si en Cuba también votan, quiero avisarles, ¿no? En Venezuela también hay elecciones. O sea, esto es parte del ejercicio democrático, pero no representa la democracia en sí. La democracia en sí es el respeto de los valores, de los derechos constitucionales, es la libre expresión, es el hecho de tener poderes separados, lo que decía Montesquieu, es el tener pesos y contrapesos, es el respeto de las minorías, es la representación de ellas en el Congreso, que se les escuche, son los acuerdos. Nada de eso en el país existe, no hay el debido proceso, no hay una justicia que esté realmente imparcial. O sea, la democracia realmente está hoy en su peor momento. Dice que las acciones de los líderes políticos nunca dejarán de asombrarnos. Te voy a poner 2 fotos para que visualices estas 2 tendencias y maneras de hacer política. Estuve hace algunos años en el Triángulo de la Muerte, le decían, porque Salvador, Guatemala y Honduras eran los países más peligrosos del planeta, donde se mataban alrededor de 86 personas por día bajo el control de las maras, ¿no? Que no son otra cosa que las fuerzas guerrilleras que se formaron al interior de guerras civiles que tuvieron estos países y que al final, terminada la guerrilla, bueno, tenían los fierros, se dedicaron a delinquir, ¿no? Te voy a presentar la foto de Bukele y la foto de Ortega. ¿Qué sensación te provocan ambas investiduras que son parte de nuestra Centroamérica? Creo que Ortega refleja ya el extremo y la mayor caracterización de esta parte del socialismo del siglo XXI, ¿no? De esta corriente que llegó pensada desde Cuba, financiada desde Venezuela, y Ortega ha sabido ejecutar muy bien esto. Es absolutamente un tirano, un dictador, un déspota, es un genocida. O sea, Ortega representa todo eso, todo lo malo. Bukele es un hombre de huevos. Bukele no estaba ahí, su familia es una de las más millonarias de Centroamérica, es un hombre de mucho temple, hace lo que tiene que hacer. Yo he visitado El Salvador
y realmente era terrible los niveles de inseguridad. Entonces, cuando lo escuché hablar a Bukele, decir voy a construir cárceles para meter presos a las pandillas, yo dije, mira, ojalá lo pueda hacer, lo veo bien difícil. Es como que alguien aparezca en Bolivia y diga voy a construir cárceles para meter presos a todos los narcotraficantes, ¿no ve? Y no solamente a los peces gordos, sino de ahí para abajo, en unos 5 niveles para abajo, pero además a todos los políticos corruptos. Entonces tú piensas, este va a tener que construir cárceles más que escuelas. Y Bukele lo ha hecho, y Bukele le ha puesto orden a ese país, y es un tipo que además tiene la película absolutamente clara. Podemos o no compartir algunas cosas, por ejemplo en temas de derecho de libertad de prensa, por ahí ha cometido algunos excesos, no es perfecto, pero en realidad es la decisión hecho carne, ¿no? Es el pelear contra el mal realmente, no ponerle una curita, una herida, sino ha ido, ha acabado, ha sacado la pus, y esto es realmente valorable. Lo de Bukele yo lo admiro mucho más que a Milei incluso, ¿no? Me alegra esa construcción y esa fotografía que tú me dejas. ¿Reconoces algún personaje en la política boliviana, no necesariamente en funciones, por si acaso, en la política en Bolivia, que tendría el perfil de este señor? Actualmente creo que no. No veo a nadie de esas características, de ese temple, porque además hay un detalle: para que tú entres al gobierno y hacer lo que Bukele hace, tienes que tener la certeza de que no necesites vivir del Estado, ¿no? O sea, eres una de las familias más millonarias, más bien estás exponiendo mucho que ha construido ese patrimonio familiar, y por eso entras y haces lo que tienes que hacer. Aquí en Bolivia la mayoría entra para volverse millonarios, para salir de pobres, para tratar de asegurar su futuro. Entonces, lógicamente, se van a dedicar a generar fortuna antes que realmente solucionar y generar políticas de Estado. Yo no veo absolutamente a nadie, no veo a ningún Milei todavía en el escenario político nacional, ni discursivamente ni en acciones, porque básicamente Milei nace de eso, del tema discursivo, mediático, y después se consolida como un líder político, pero y en el caso Bukele peor todavía, ¿no? Porque él está mucho más adelantado. Yo no veo a nadie, te soy absolutamente sincero. En algún momento a mí me simpatizaba de alguna forma, por ejemplo, Tuto Quiroga. Yo decía, este podría ser un buen presidente, pero Tuto es un pésimo candidato. Entonces, ya yendo por ahí, el tema no cuadra, ¿no? Y después de empezar a buscar fuera, no hay. Yo creo que Bolivia está expectando, la gente está expectando un antisistema como candidato y un outsider, básicamente, que reúna esa mezcla, esas características. Cuando yo le planteaba mis números en rojo del canal, que los tengo, por todas las razones que no viene al caso exponerlas en este momento, que las excusen de manera editorial, fui a consultarle a un amigo, lo considero amigo, Samuel Doria Medina, y me dijo: Juan Carlos, tienes que dejar de soñar. Si no tienes acá el apoyo de alguien que tenga plata, no vas a poder hacer nada. Deja de soñar y deja de hacer comunicación. No es lo tuyo, la comunicación parecería a nivel negocios. ¿Tú lo ves a Samuel como presidente? ¿De qué? ¿De la Federación de Empresarios? Bueno, ya me has dado la respuesta. O sea, ¿quién tendría que dejar de soñar? El hombre es lúcido, brillante, excepcional para generar fortuna. Como empresario tiene todo el respeto, yo creo, de muchos. Pero eso no basta para ser presidente de un país, ¿no? Tienes que tener representatividad, tienes que tener base social, tienes que tener una visión de país. No solamente es tener los recursos económicos para generar una campaña electoral, tienes que tener carisma, tienes que tener un sinfín de cualidades que debes reunir, que lamentablemente muchas de ellas el dinero no compra. Entonces, básicamente yo creo que esto es un tema natural, es la construcción de un liderazgo en base a características naturales. O sea, es como en el fútbol. Hay gente que nace con eso, naturalmente, está en su sangre. Messi tiene eso, por ejemplo, ¿no ve? Mientras que hay otros que tienen que entrenar el doble, jugar el doble, invertir el doble, pagar platita, contratar entrenadores, y a pesar de eso no llegan a ser tan buenos. Se superan en la vida, son jugadores titulares, pero nunca van a llegar a ser Messi. Y esto es exactamente igual, ¿no? O sea, hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Qué necesita Bolivia?
Yo creo que necesita un presidente duro, radical, un presidente que venga a poner orden, que no le tenga miedo a ese grupito de menos del 1% de mineros que te viene a amenazar, que no le tenga miedo al narcotráfico, que no le tenga miedo a los cocaleros que te van a acercar a un país, que venga a poner orden en relación a jueces, fiscales, que no tengan la más mínima intención de ser reelegido, por ejemplo. Es un factor importante el tema de tus aspiraciones políticas, que sepa que tiene que entrar a hacer lo que tiene que hacer, pues irse, ¿verdad?, con un costo político que evidentemente tendrá que pagar, y que si esto significa construir cárceles para meter presos políticos, lo tiene que hacer, pero desde una visión de corrupción, una visión de gente inoperante que le ha hecho daño económico al Estado, ¿verdad?, no como persecución política o revanchismo, que tiene que tener una visión de país. Esto es fundamental. ¿Por qué los proyectos de Santa Cruz hasta ahora no salen de Valle Grande? No llegan a Valle Grande y no pasan de Valle Grande, ni siquiera a los valles cruceños, porque todavía no han entendido desde Santa Cruz esa visión de país. O sea, les cuesta asimilar la realidad del Alto, de Oruro, de Potosí, y lógicamente hoy todavía el occidente tiene que generar liderazgos como para pensar en una candidatura a la presidencia, lógicamente también con el aval de Santa Cruz. Hoy el mayor electorado de oposición está en Santa Cruz, o sea, el padrino está en Santa Cruz, pero la guagua nace de este lado, y cualquiera que se quiera bautizar tiene que tener padrino, ¿no? No te bautizas si no tienes padrino. Entonces, si quieres Santa Cruz, bautizar mi guagua, y ese es un proyecto que podría surgir. Yo creo que Santa Cruz ha demostrado un modelo económico realmente interesante. No sé si funcionará en el resto del país, pero lo que ha demostrado es realmente fundamental. Para tú ganar tienes que tener dos características: tienes que tener el poder político y tienes que tener el poder económico. Hoy Santa Cruz tiene el poder económico, pero aún no tiene el poder político, y esa subvisión muy regionalizada creo que es lo que les hace daño, ¿no? Por otro lado, acá es un sector bastante complicado. La gente del altiplano es bastante dura, bastante más radical. Entonces yo creo que realmente es un país a momentos inviable, ¿no? Es un país donde puede pasar todo y no pasa nada. Entonces, bajo esas características tiene que venir un tipo realmente de muchos pantalones a poner orden. No veo absolutamente a nadie en el escenario, ¿no? Y espero que si en algún momento aparezca, realmente le den la oportunidad de gobernar. ¿Eduardo del Castillo lo ves como ese hombre? No, pues es un matoncito nomás. Él está haciendo el rol que debe hacer, ¿no? Está bien para eso, o sea, no lo veo con las características completas. Para el rol que tiene que hacer de ministro de gobierno, está bien, o sea, está respondiendo a lo que el jefe le dice y la lectura del gobierno, ¿no? Pero más allá no, o sea, ni siquiera es un Carlos Sánchez Berzaín, ¿no? Ni siquiera es un Juan Ramón Quintana, por ejemplo, por mencionarte algunos de los más notables ministros que han pasado por ahí. Cuando te entrevistan afuera, y he visto varias entrevistas por internet, que tienes la gentileza de colgarlas y mandarme el link, he visto que te hacen una pregunta que es casi recurrente, ¿no? Dicen, tú eres periodista y vas denunciando el abuso. Me conmovió, por cierto, muchísimo uno de tus últimos libros, Calladitos Carajo, más o menos, ¿no? Creo que así se llama, Calladitos Carajo, sí. Donde hablas del estado de cosas para la prensa, por ejemplo. Y ha sido una pregunta recurrente. Y hago una aclaración, no hablo de la prensa para mantener un privilegio, sino para defender el derecho de ustedes de ser informados libremente, con el periodista que quieran, de la tendencia que quieran, pero de una manera prolija y una manera objetiva y clara. Te han hecho esta pregunta: ¿hay libertad de prensa en Bolivia? Existe libertad de prensa restringida en Bolivia, ¿no? Y esto se demuestra en el libro, que a propósito lo tengo también aquí. Este es el Calladitos Carajo, que resume en 324 páginas todo sobre la libertad de prensa. A veces cuando tú sacas libros como este, pero es para los periodistas, a ver, para que la gente entienda. Aquí está el poder político y aquí está la población. Estos generan opinión pública y estos te mandan mensajes que quieren que tú le creas. En medio está la prensa, están los medios de comunicación, están los comunicadores. Esta es la libertad de prensa. Si esto está debilitado, el mensaje que viene directamente del poder político va a caer aquí sin ningún tipo de posibilidades de ser contestatario.
Aquí la prensa está jugando un rol importante porque básicamente es el que recibe el mensaje, la asimila, la analiza, la sistematiza, la cierne y después pasa a la opinión pública. ¿Qué es lo que está pasando acá? Primero, que hay varias libertades que se han coartado a los periodistas. Se ha generado un marco normativo alrededor de la ley de imprenta. No la han podido tocar, entonces han empezado a generar un marco normativo. Te sacan una ley contra toda forma de discriminación y te meten un par de artículos. Te sacan una ley contra el contrabando, te meten otros artículos. Entonces están generando un marco normativo. Se da una asfixia a los medios de comunicación. Primero, a través de la distribución de publicidad. Medios que son contestatarios o mínimamente críticos, ni un peso para ellos en relación a publicidad del Estado. Te comienzan a mandar una persecución jurídica. Primero te mandan a impuestos internos, te mandan Ministerio de Trabajo, te generan problemas laborales, cae esto en el Poder Judicial, que es manejado por ellos, te ganan juicios, te empiezan a complicar la vida. Aparte de aquello, te comienzan a censurar los programas y los contenidos. La asfixia es tal que los medios que se resisten, porque tienes dos caminos, o resistes o vendes. Muchas veces los medios venden, aparecen empresarios que te compran los medios, la línea editorial cambia, automáticamente parte de esa torta publicitaria les cae un buen pedazo y el tema sigue. Para nosotros son los medios paraestatales. Fuera de la gran cantidad de medios que ha creado el Estado, tienen los medios paraestatales. Y los que subsisten tienen sus días contados, al parecer, porque lógicamente van a seguir recibiendo el acecho, no solamente de la fuerza que genera el Estado, sino además de los operadores políticos, ¿no? En esas condiciones, la libertad de prensa no puede estar pues en total resguardo ni en total uso y ejercicio, con tremenda judicialización del aparato del Estado. Entonces, hay libertad de prensa, pero está restringida, ¿no? El acceso a la información está restringida y esto es realmente preocupante. Nosotros pensamos, yo creo que después de hacer el estudio, los niveles de coartamiento de la libertad de prensa van a ser muy fuertes de aquí en adelante. De aquí a 10 años, el 70% de los medios van a ser estatales y paraestatales. Wow. Y solamente van a quedar el 30% de medios independientes, cada vez con tendencia a reducir y algunos a desaparecer. Y además se va a comenzar a generar, acuérdate esto, una normativa en relación a redes sociales. Le han agarrado la importancia de las redes sociales el año 2016, cuando sale el escándalo de Zapata y Evo, cerquita al referéndum de reforma constitucional. Y ahí se vio que las redes sociales cumplieron un rol importante. A consecuencia de eso crearon los guerreros digitales y el cartel de la mentira. Pero no les bastó, porque eso de alguna forma era momentáneo. Van a comenzar a generar una normativa de redes sociales, de manera tal que ya no solamente se va a coartar este derecho de prensa, se va a coartar lo de aquí abajo, la libre expresión. Hoy la gente encuentra en las redes sociales su forma de disentir, de opinar. Si eso se corta, Juan Carlos, la libertad de expresión va a estar muy venida menos en el país y nos va a pasar lo que en China. Yo estuve hace algún tiempo atrás y resulta que tú llegas, prendes tu celular y no te funciona el YouTube, no te funciona el Google, no te funciona el Facebook. A la mierda, mi teléfono se ha arruinado. No, el tema es que ahí no funcionan esas aplicaciones. Tienen su propio YouTube, su propio Facebook, su propio Google, y tú buscas y la información que recibes es la que el gobierno quiere que recibas. Así de peligroso. Cuidado con que lleguemos a eso. No nos estamos dando cuenta. Estamos como en una olla con agüita tibia, bien rico, nadando, y nos damos cuenta que por abajo nos están cocinando a fuego lento. Cuando esto comience a hervir y seamos sopa, ahí recién vamos a querer escapar y va a ser realmente muy tarde. Tremendo el diagnóstico, y no le alcanzó el Calladitos Carajo. ¿Por qué no nos cuentas rapidito de dónde viene el nombre? Porque me encantó esa anécdota, que la contaste el rato de presentar el libro. Sí, tercera vez que me cierran el programa. Estoy caminando en Cochabamba, muy cerca a la Coronilla, un día 27 de mayo, donde en la Coronilla se hace un acto importante, va el presidente, van las principales autoridades del país. Estoy caminando muy cerca, curioso, mirando, y ahí aparece un movimiento de seguridad y alguien muy importante de este país, exageradamente importante, aparece por atrás y me abraza. Yo en la sorpresa lo veo y me anima a caminar un par de pasos con él, me empuja para que caminemos un par de pasos con él y me dice: "Mente, ahora que te has cerrado tu programa". Yo le digo sí, en la sorpresa del abrazo, de tenerlo tan cerca y de la pregunta, y él me dijo: "Así tienen que estar ustedes, calladitos, carajo". Y se fue. Y me pareció una frase increíble, dije, porque además refleja más o menos cuál es la importancia de los medios para ellos. Pero... No, ya no, debe estar descansando ahora. A veces lo veo en la tele también.
Pero me pareció una frase increíble. Dije, esto me va a servir para un libro, y ya salió el Calladitos Carajo, ¿no? Israel Mérida ha presentado hace un par de días su producción número 15, su libro número 15. A diferencia de la recopilación que hace en anteriores obras, con citas, puntos, recortes de periódico, documentos, es muy prolijo en esto. Ha abierto generosamente el espectro para que personalidades como el Chunca Gutiérrez y como gente que vive la política de nuestro país pueda poner criterios sobre las mismas preguntas que se le han hecho a distintas personalidades. Hemos tenido el privilegio de ser tomados en cuenta para poder responder a algunas de estas preguntas. Es una coautoría con Ruth y Israel, que han titulado Bolivia, dictadura disfrazada. ¿Por qué del título? Porque esa es la conclusión a la que hemos llegado después de 50 entrevistas. Hemos hecho una recopilación, una lista de las personas que desde nuestro punto de vista son notables, como generadores de opinión, periodistas, como líderes políticos, líderes sindicales, como actores de esta sociedad. Tenemos gente desde Tarija hasta Cobija, tenemos todos los departamentos cubiertos, tenemos gente tan rescatable, tan valiosa como Tomás Ayarwi, como Sabina Cuellar, como Román Loaiza en el tema sindical, como Marcial Fabricano, como Fernando Vargas, está Virgilio Lema, está aquí en La Paz Fernando Untoja, por ejemplo, Abel Mamani, Roberto de la Cruz. Tienes la visión del Oriente a través de varias personas, Gary Áñez. O sea, hemos mezclado entre ex autoridades, líderes políticos, sindicales, y se les ha hecho 6 preguntas. Yo aquí quiero agradecer mucho la participación de Juan Carlos, porque no ha dudado desde el primer momento en ser parte de este proyecto y de responder esas 6 preguntas. Y cuando nos llegaban las respuestas, decíamos, realmente la visión que a veces uno tiene, porque yo podía escribir estas 200 páginas con lo que yo creo de que Bolivia es una dictadura. Yo he dicho, bueno, es tu opinión y felicidades. Pero oye, no había sido un solo loquito, habíamos sido varios los que pensamos que realmente Bolivia está atravesando una época difícil y que el sistema democrático está en riesgo, ¿verdad? Entonces esto es una dictadura disfrazada, y cuando tienes las respuestas de esas diferentes visiones, con diferentes matices, escalas de grises, te das cuenta que realmente estamos atravesando una situación muy complicada. La gran novedad es que esto puede todavía aún estar peor. ¿Dónde puede la gente comprar el libro? Dictadura disfrazada. Está en Los Amigos del Libro inicialmente, de la Plaza Murillo, ahí a la vueltita en la calle Valdivian. Usted lea, porque realmente va a encontrar respuestas fantásticas, análisis muy bien hechos de nuestros invitados, de la gente que se puede decir, coautores de este libro. Son 50, y agradecer a Ruth también por su participación. Y ahí mismo, en Los Amigos del Libro, también está Calladitos Carajo, todo sobre la libertad de prensa y expresión en Bolivia. Esa es la producción literaria, la última de 15 libros, y todavía vendrán muchos más. La más reciente, no quiero decir la última, me corrijo. La más reciente, producida por Tenemos Israel. que hacer una juntos. Yo creo ¿Te animarías? Sí. Claro, 200%. ¿Hagamos? Yo quisiera, ¿sabes qué? Hacer una sobre la prepotencia de el poder. Yo tengo 40 años de ejercicio como periodista, y cuando están de candidatos, todos son tus cuates, todos son tus amigos. El rato que los ves ya detrás de su escritorio, en su despacho, el poder envilece de una manera tremenda. Sí. Y creo, para ser justo y objetivo, no se le puede endilgar al MAS el monopolio de la prepotencia. Han habido masistas extraordinarios con los que hemos podido conversar, dialogar y de alguna manera tratar de repensar país. Y han habido de los otros. Pero también han habido MNRistas, adenistas y demás que desde el poder hicieron de las suyas de una manera impune. Y hoy día los ves y dicen, qué barbaridad lo prepotentes que son este gobierno. Y yo en algún cóctel, en una embajada, le dije, ¿y tú qué has hecho? Tú hoy día estás invitado por las Américas y hablas de los valores democráticos. Tú me has arrestado en mi casa. El jefe nacional de inteligencia pateó la puerta de mi casa y me llevaste preso al Ministerio de Gobierno. Y me has tenido en una celda hasta las 5 de la tarde. Y después hiciste un escarnio con todos los directores de medios en tu despacho. Cuando te caías el 2003, me dijiste, sepa usted
y me voy a acordar tus frases, de que usted va a dejar de ser periodista de acá hasta el resto de los días. Yo trabajaba en Canal 7, o sea, tenía mi programa Postdata en Canal 7. Yo dije, sepa usted que yo voy a seguir siendo periodista y usted va a dejar de ser ministro y va a dejar de estar en este país. Gracias a Dios se cumplió mi profecía, no la de él. Pero el poder, a ver, ahí el poder no te cambia, Juan Carlos. O sea, Solo eso te es hace mentira. florecer. No, las personas son como son, tienen una naturaleza. O sea, el que me diga yo no tengo un precio, estás mamando, o sea, es mentira. Todos tenemos un precio en la vida. El tema es que a algunos no les alcanza la plata para comprarte, o te vende más barato, pero todos tenemos un precio en la vida. Y el poder no te cambia, lo único que hace el poder es te desvela, te deja en evidencia, ¿me entiendes? Porque cuando tienes valores, tienes principios, tienes una formación ética y demás, puedes estar en el poder o no, vas a seguir siendo en esencia la misma persona. Cuando eres un desgraciado, prepotente, corrupto y demás, estés en la miseria o estés en el poder, vas a ser exactamente el mismo. La diferencia es que aquí se te está dando la oportunidad de hacer lo que te da la gana, ¿no? O sea, en realidad no te cambia, te deja en manifiesto. Hecho, lo pensemos y aterrizamos la posibilidad de un libro. Ya están los amigos del libro, Israel Mérida es el coautor.